Bé, doncs seguim amb una sessió molt diferent, però tremendament interessant i que només passa en entorns com aquest. Perquè abans us explicava o en parlàvem també amb algun dels convidats que ha passat aquest matí de com s'aplica la transformació en diferents entorns i la que ara ens ocupa és important perquè és en una ciutat com Barcelona. Per fer-ho, tenim de convidada una arquitecta coneguda, arquitecta urbanista, l'arquitecta en cap de l'Ajuntament de Barcelona, que és la Maria Buïgas, i que ens farà una sessió on ens intentarà resumir com funciona tota aquesta transformació. Maria, quan vulguis et deixo l'escenari. Endavant. Gràcies. Bon dia a tothom. Bé, primer de tot, agrair la invitació en aquest foro que, igual que abans us feien una pregunta, jo ara podria demanar que aixequin el braç els que són arquitectes i urbanistes i clarament estaria en franca minoria, però de fet no, cap problema. Em van demanar que vingués a fer... Em van demanar un títol, primera. Havia demanat un faristol per poder aguantar els papers, el faristol per poder aguantar els papers. Ja sé que preferia un TED Talk, però si no us sap greu seré una mica més analògica. Em van demanar que vingués a explicar... Clar, jo soc l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, vol dir la màxima responsable en la definició de la transformació de la ciutat, ostres, vaya trasto, en la transformació de l'espai construït de la ciutat. L'espai construït entès com el... Estaria bé que veiés el tempo, perquè si no... L'espai físic de la ciutat com aquesta mena d'escenografia sobre la qual la vida passa i moltes de les coses que vosaltres esteu parlant aquest matí. I a la taula anterior m'ha agradat i us ho agafaré prestat, dos conceptes, aquest de la idea a l'impacte. La meva feina, que és desplegar polítiques públiques que defineixin l'espai físic de la ciutat, no tenen cap valor si es queden en el paper. El paper és la idea i el meu objectiu és generar impacte en aquest territori. I m'ha agradat que l'últim ponent de la taula anterior ha parlat de ara ens focalitzem en el que és evidente. Molt bé. La proposta que jo vaig fer va ser aquest Tech City, un binomi per explorar, i ara passaré al castellà perquè el que us compartiré són les reflexions que vaig escriure una miqueta abans d'estar en aquest càrrec, però perquè també tingueu què té en el cap l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona quan la senten en un foro que del que es parla és de tecnologia. I a l'article es deia «El urbanismo y los datos, oportunidades, riesgos y límites». Y en el subtítulo creo que ya apunto hacia dónde voy y tiene que ver un poco con esa idea de que esto es un binomio para explorar. Pero para explorar significa, digamos que, como lo decía el anterior, moverse con una hipótesis de ¿esto soluciona el problema, alguno de los problemas que tenemos? Sí, vale la pena. ¿Es evidente, es explicable, es trazable, tiene sentido? ¿Con el conocimiento que tenemos? Sí, vale la pena. Todo lo demás, podemos caer en lo que yo llamo el humo, que cuando alguien, digamos, está en una posición como la mía de ciudad, os podéis imaginar que son muchísimas las iniciativas que vienen a plantearnos mecanismos por los cuales la tecnología y la ciudad pueden trabajar conjuntamente. La ciudad es una bestia, bueno, a mí me gusta llamarlo así, la ciudad es una bestia que nunca está acabada. Me lo preguntaba un periodista, claro, llega el arquitecto en cap ahora en la ciudad y yo empiezo siempre las conferencias con una imagen de la ciudad para dejar claro que yo llego a una ciudad que ya está construida. Es decir, yo no tengo una hoja en blanco, porque algunas personas en mi posición tienen una cierta tendencia a hablar como si la ciudad no existiese, como si fuese una hoja en blanco en el que yo tengo un margen de maniobra infinito y más allá, cosa que, vaya por anticipado, no es cierta. Yo tengo un margen de maniobra que mi capacidad y de los equipos de imaginación nos lleve
y aquí es donde hay parte de esta tecnología que nos puede efectivamente ayudar. Pero empiezo con un tablero en muchas cosas, un tablero físico construido, pero un tablero de normas, de reglas de juego también construido y heredado de periodos analógicos, no digitales. Y por tanto, estamos en una era, y antes han preguntado, ¿quién ayer utilizó tal? Yo era la rara que ha dicho ayer no. Si me hubieran preguntado antes de ayer hubiera dicho que sí, pero ayer no. No lo utilizo cada día, evidentemente yo crecí en un mundo analógico, pero esta parte todavía no ha llegado a muchas dimensiones de aquellos procesos por los cuales se define y se hace ciudad. Así que en este artículo lo que planteaba era, primero, el reconocimiento de que la construcción de ciudad es un proceso en el que participa una cantidad ingente de actores. Los arquitectos y los urbanistas, a lo mejor a algunos les gusta pensar que son ellos los protagonistas del tema, pero no es cierto. Digamos, hay un montón de actores que interactúan simultáneamente en el tiempo y acaban definiendo lo que vemos ahí fuera cada día y lo acaban construyendo, destruyendo, transformando, mutando de manera paralela y simultánea. Y lo que construimos, destruimos, transformamos y mutamos son las condiciones de los espacios, las formas, y eso lo hacemos con ciertas dosis de racionalidad, otras tantas de subjetividad. Como comprenderéis, yo no soy 100% objetiva en mis decisiones, pero lo más bonito, por supuesto, es también unas dosis de azar, de oportunidad, de cosas que pasan por ahí y uno las pilla. Y hoy las ciudades, cuando vamos a foros urbanos, cualquiera diría que las ciudades tendrían que ser por ley eliminadas del planeta, porque cuando nos sentamos en determinados foros, las ciudades son el centro de todos los problemas de la humanidad, de las desigualdades, de las emisiones, del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, y cuando llegó la pandemia, todos pudimos leer algunos gurús que, en mi opinión, siempre se adelantan un poquito demasiado a decir que ese era definitivamente el fin de las ciudades, cuando las ciudades, digamos, pandemias y ciudad es un binomio que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Así que, si bien las ciudades tenemos un montón de retos que no los tienen las ciudades, los tenemos la civilización o las personas que vivimos en esos espacios, para mí claramente son parte del problema, pero sin duda alguna parte y escenario de la solución. Si no, este foro no tendría sentido y se produce en una ciudad que nos permite estar aquí juntos, tocarnos también, discutir temas y que venga yo aquí a pegaros la chapa sobre mi visión de todo este tema. Por lo tanto, digamos, en el momento que aceptamos, o si me aceptáis, que las ciudades no son exclusivamente el problema, sino que claramente son la solución, en primer lugar, dejamos ya de flagelarnos y empezamos a trabajar. Y por otro lado, llegamos a la conclusión que efectivamente necesitamos conocimiento, necesitamos propuestas, necesitamos más y mejor para poder, en estos artefactos, trabajar para, digamos, poder desarrollar esas soluciones. Y aquí es donde sabemos que la capacidad de las tecnologías nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque eso que llamamos el incremento de la complejidad asimilable al fenómeno urbano contemporáneo, necesitamos incrementar la capacidad de análisis, la capacidad de diagnosis de estos espacios. A mí me gusta trasladarlo casi en términos físicos. Necesitamos hacer más gruesa la sección del conocimiento, y eso sería un concepto muy arquitectónico, la sección del conocimiento de las cosas que operan en una ciudad. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque si asumimos que las ciudades, los entornos urbanos son sistemas
complejos, y creo que en este escenario es fácil decir eso, no solo lo son porque en esas definiciones de los sistemas complejos no solo lo son porque tienen una multiplicidad de partes interrelacionadas de manera múltiple y densa entre ellas, sino porque además son dinámicas. Y esas relaciones de multiplicidad se producen en tiempos distintos y simultáneamente. Y en la ciudad eso es muy evidente. Y os pondré un ejemplo. Cuando yo hablo de espacio público en conferencias, pongo una imagen de Pompeya, de una sección de una calle. Pompeya se construyó en el siglo VII a.C. Y en esa calle sigue habiendo una acera, un paso de peatones, un espacio para los vehículos, en ese momento no eran de motor, hay una planta baja comercial y en las plantas superiores había residencia, actividad económica y demás. En el siglo VII a.C. ¿Y por qué digo eso? Porque en la ciudad como sistema complejo tenemos, y en la parte que me toca a mí, que es la responsabilidad del espacio construido, de esa definición de esas formas, donde se establecen esas relaciones, hay elementos que tienen temporalidades distintas. Las calles, cuando tú defines en un plano una calle, eso no lo moverás por cientos de años. Hemos visto a Haussmann abrir en el plan de ensanches de París calles, hemos visto a Cerdá abrir un plan. De entonces a ahora hemos visto abrirse la Vía Layetana, hemos visto abrir un trocito de la Rambla del Raval, y si cogéis el Plan General Metropolitano, que es el plan urbanístico vigente en la ciudad, veréis todas las afectaciones que en el año 76 se decidieron para ampliar calles. Luego os invito a que vayáis in situ y veáis cuántas hemos llevado a cabo. ¿Y por qué? Porque la resistencia de esa línea que separa lo público de lo privado es muy grande, no solo físicamente, básicamente es políticamente esa línea tiene. Por tanto, es una línea que cuando se define dura centenares de años. Los edificios, tenemos edificios que arrastramos y también tienen esos siglos de años, pero en términos generales los edificios contemporáneos nos movemos en ya decenas de años. Por tanto, 30 años, 50 años, en ese tipo de años estamos rehabilitando edificios. Pero lo que pasa dentro de un edificio muchas veces se mueve por debajo de la década. Y por tanto, dentro de un edificio pueden pasar cosas distintas y puede estar acondicionado de maneras distintas dentro de 10 años. Y todo eso pasa al mismo tiempo y simultáneamente. ¿Y por qué decía que ese binomio está por explorar? Porque nosotros, los responsables de hacer eso, trabajamos con instrumentos rígidos, en un contexto de complejidad dinámica. Y aquí veis que ese es como si yo escribiera cuáles son sus problemas, ese es mi primer problema. Mi primer problema es que mi mundo de trabajo es rígido, las regulaciones con las que yo trabajo, esas normas esas reglas de juego a las que yo hacía referencia, también son bastante rígidas porque definen esos espacios y en cambio lo que pasa en ella es cada vez más dinámico. Y yo tendría que poder tener una parte de ese dinamismo. Cuando yo doy clases en la universidad, les digo, necesitaríamos instrumentos que hicieran de ecualizadores. Yo necesito instrumentos de planeamiento que sean ecualizadores, que en determinados momentos yo pueda subir los graves, pueda controlar lo que sea y me pueda, digamos, la curva la pueda controlar en ese matiz y detalle. Esa no es mi condición de partida. Así que vamos a las oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Y por qué sigo siendo en positivo y dejaremos los peligros para el final para la segunda parte? ¿Por qué hay oportunidades? Porque lo que sí aporta la tecnología es la capacidad con datos o de generar datos nuevos o de combinar datos de una manera que nos aporten nuevo conocimiento. ¿Y por qué digo eso? Me gusta utilizar una frase que se encuentra en un libro que se llama Repensar la pobreza, de 3 economistas de MIT que les dieron el premio Nobel hace unos años y que hablan de la inercia, la ideología y la ignorancia. Y os voy a poner un ejemplo
que tiene que ver con mi mundo. Cuando yo en mi mundo hablo de densidad urbana, hay una inercia que es que cualquier reunión sobre Barcelona empezará con técnicos diciendo Barcelona es una ciudad muy densa. Y muy es un adverbio que implica un juicio de valor. No tiene ningún rigor. Muy, ¿respecto a qué? ¿Por qué muy densa? Si la población de Barcelona en un determinado momento casi llegó a los 2 millones de habitantes y ahora nos hemos pasado no sé cuántos años en 1.600.000 y poco y ahora hemos llegado a 1.700.000, podríamos decir que la densidad de Barcelona ha bajado. Podríamos decir eso y con los datos sería cierto. Pero sin embargo hay esa inercia de decir ese tipo de frases. La siguiente es porque hay una ideología heredada donde la densidad es mala. ¿Por qué es mala? Porque tenemos un apriorismo de que la densidad, estamos viendo espacios urbanos heredados de un determinado momento histórico que le llamamos el desarrollismo, en el que lo que había era un desequilibrio entre la cantidad, digamos, de ciudad construida, de vivienda o de otro tipo de edificios versus los servicios destinados a esa población que no estaban, que no habían llegado. Solo habíamos hecho, podríamos decir, la parte inmobiliaria, si queréis llamarlo así, y todos los servicios no habían llegado. No habían llegado infraestructuras básicas de saneamiento como debería ser, no habían llegado equipamientos ni de educación, ni de salud, ni culturales, no había llegado un espacio público dignificado, pero eso no hace la densidad mala por defecto. Pero hay un punto ideológico donde la densidad se pone en crisis. Pero al mismo tiempo sabemos que solo entornos como este son posibles con una masa crítica mínima que garantice la capacidad de que los que proponéis una cosa y los que buscáis a quién le pueda responder, necesitáis que se genere. Necesitáis unas condiciones de intensidad urbana mínima para poder desarrollar vuestro trabajo. Así que decía inercia, ideología e ignorancia. Y aquí entra otra vez la tecnología. ¿Por qué? Porque ignorancia no de que seamos tontos, eso ya lo dejo a juicio de cada uno, sino ignorancia de cómo opera el territorio. Si estoy hablando antes de que el espacio, la escenografía urbana es bastante rígida y más permanente, la vida que pasa encima es dinámica. Y por tanto, cómo opera el territorio significa entender este dinamismo que hay encima. Que cuando en mi mundo alguien dice vivienda como taxonomía, hoy en día hay muchas cosas que responden a esa definición. Cuando ponemos actividad, hay muchas cosas que responden a esa definición. Yo me he pasado muchos años analizando polígonos industriales, porque seguramente es el espacio urbano, no es periurbano ni extraurbano, es el espacio urbano donde mejor se pone en evidencia ese mismatch entre la realidad que opera y el imaginario de aquellos que hacen políticas sobre estos espacios. Todavía se creen que hay chimeneas, que hay contaminación, etcétera, etcétera, cuando los procesos de producción hace años que precisamente por las tecnologías saltaron por los aires, se deconstruyeron, se deslocalizaron y hay un sinfín de complejidad y de grosor en la sección que nos explica hoy qué demonios hay dentro de un polígono industrial. Así que las oportunidades para mí es la capacidad que la tecnología me da para incrementar el conocimiento sobre cómo opera el territorio respecto al cual yo tengo que proponer cosas. Y ahí para mí hay todo un mundo de trabajo, pero un mundo de trabajo al que le pido, y aquí me voy a los riesgos, 3 cosas. Primero, el no caer o evitar el espejismo de los datos. Y aquí os voy a leer una cita, aquí me voy a poner un poco sesuda. Escribíamos en ese artículo, según el filósofo Uber Dreyfus, el modelo computacional de la mente y la creencia ciega en los datos crea en nuestro imaginario un dogma ontológico, según el cual existen datos discretos, explícitos
y determinados sobre todos los fenómenos del mundo. Y otro, dogma epistemológico, según el cual todo comportamiento y todo conocimiento puede ser formalizado en términos de alguna o algunas regla o reglas y que los ordenadores pueden, por lo tanto, reproducir dicho conocimiento o comportamiento. Es todo lo sesuda que me voy a poner. Pero me interesa decirlo. ¿Por qué? Porque la potencia que tienen las tecnologías de la información nos llevan muchas veces a lo que yo le llamo la borrachera de datos que nos lleva a la pócima multijugos. Tengo no sé cuántos indicadores, los meto todos juntos y al final lo que tengo, nadie es capaz de ni leerlo ni entenderlo. Creemos que representa la realidad y no es cierto, nada representa la realidad. Cualquier representación de la realidad, incluso con las máquinas más sofisticadas tecnológicas, es parcial. Y no lo dice la señora Buigas, hay una literatura inmensa desde la cibernética que lo dice. Por tanto, no soy yo la que lo dice. Y reconozco el valor de las tecnologías, pero pido, por favor, al sector que me ayude a salir del espejismo de los datos. Porque además los datos nunca están como los necesitamos. La administración genera un montón de datos y tiene un montón de datos. Yo fui responsable de construir en los últimos 6 años en el Ayuntamiento de Barcelona 2 cosas. La normativa urbanística en 3D, le podríamos decir, y la realidad construida en 3D. ¿Y por qué hicimos las 2 cosas? Porque el planeamiento es una visión de lo que quisieras que fuera. La realidad es otra cosa. Ni siquiera el planeamiento y la realidad casan. ¿Por qué? Porque la ciudad existía antes de esa visión. Esa visión es del año 76. Por tanto, hay sitios en los que la realidad es distinta a lo que dice la norma. Y solo cuando yo rehaga esa realidad tendré que aplicar la norma. El conocimiento de esas 2 cosas me lo permiten las tecnologías. Pero los indicadores los tenemos que poner nosotros. La pregunta la tenemos que poner nosotros. El rigor de la pregunta lo tenemos que poner nosotros. Y ahí es donde os pido complicidad. Porque con demasiada ligereza a las ciudades llegan propuestas de crecedores de pócimas de crecepelo, que lo llamo yo, ¿vale? De snake oil, que no contribuirán a romper las inercias, a romper las ideologías, generarán unas expectativas que luego no son ciertas y desde luego no me aportarán conocimiento a la ignorancia de cómo opera el territorio. Y ahí voy a lo de la falta de rigor y por tanto la necesidad de ser rigurosos, todos, nosotros y vosotros, lo estoy diciendo en estos términos como sector tecnológico. ¿Y por qué lo digo? Porque digamos que los datos, y nosotros generamos muchos datos, la veracidad, la calidad y la transparencia son fundamentales. Son fundamentales para trabajar. Pero también la trazabilidad y la gobernanza de esos datos. ¿Cuántas veces nosotros en movilidad tenemos lo que nosotros les llamamos las cajas negras? ¿Y cuántas ganas tendría yo de ver esa caja negra hasta el último detalle? Porque hay unos apriorismos. Cuando cada mañana, cuando nos levantamos, individualmente, cada uno de nosotros en función de si has dormido bien, si no, dónde yo tengo una reunión, dejo de tenerla, etcétera, etcétera, tomamos decisiones constantemente. La mitad de mis mañanas empiezan, me he ido a dormir con una agenda y me levanto con otra. ¿Dónde demonios está eso? Eso es la vida. Eso no lo voy a poder reproducir en una máquina. Pues no lo diga, no lo prometa. Y sin embargo, los datos bien utilizados sirven para un montón de cosas. Bienvenidos sean, más datos necesitamos. Y datos nuevos. Porque hay otra cosa que aprovecho para reivindicar a Jorge Wagensberg, científico que perdimos hace ya unos años, y que parafraseando a Einstein decía, cambiar la respuesta es evolución, cambiar la pregunta es revolución. Yo he venido aquí a revolucionar el Ayuntamiento de Barcelona. Se lo dije al alcalde, este es un cargo que no sé, uno puede aspirar a tenerlo, pero no se presenta. Es un cargo que se llama de confianza. Alguien te hace confianza y te lo ofrece. Yo soy la persona más feliz del mundo en mi profesión. Yo adoro trabajar en las ciudades. Trabajar en la ciudad de una es una maravilla. Y me he pasado 25 años. Pero he venido a trabajar.
Y trabajar significa modificar los apriorismos, los marcos mentales con los que trabajamos desde la administración, desde dentro, pero también los imaginarios de fuera. Y por eso reivindico la ciudad como ese espacio. Reivindico la necesidad de tener tecnología que nos ayude. Pero también os diré, en esa búsqueda de la poción mágica, en los años 70, cuando empezaba la cibernética, los que se dedicaban entonces a la práctica del urbanismo ya estaban hablando de estas cosas, y uno de los urbanistas más importantes que ha dado nuestro país, Manuel de Solá Morales, que escribió en ese momento sobre toda esta cuestión de la cibernética y la aparición de todo esto y de los modelos de simulación y de escenarios que son muy útiles y nos pueden ayudar, en ningún caso podrán plantear soluciones o propuestas. Y os lo dice una diseñadora, educada en el diseño. La propuesta no aparece por decantación de la diagnosis. La diagnosis es un conocimiento que se necesita para tomar las decisiones correctas, para identificar cuál es el problema que hay que solucionar. Lo que decía la persona que iba anterior mío en la mesa redonda. Por tanto, la diagnosis es muy importante, pero la diagnosis por decantación no me da una propuesta, un proyecto, una idea. Yo me tengo que poner en el borde del precipicio. Tenemos todos una mochila que se llama conocimiento, ahí hay mucho campo por recorrer, experiencia, lo del evidente, cuando algo no te suena, la experiencia es fundamental y, sinceramente, apretar el culo y saltar. Y hay que tomar riesgos. Y en un sitio como este se viene a tomar riesgos, si no, no lo aceptes. Así que desde aquí lo que os pido es que me acompañéis en ese maravilloso recorrido, que le deseemos larga vida a las ciudades y que conjuntamente exploremos los límites. Y cuando digo límites no lo digo en términos conservadores, sino que vayamos hasta el límite que nos pueda aportar ese binomio, pero lo que os pido es que lo hagamos conjuntamente, con rigor, con veracidad, y me ha gustado mucho que sea evidente, pero que tenga impacto. Muchísimas gracias.